cómo hemos aprendido a poner la insulina. Y tenemos dos formas. Voy a pasar quizá a esta, ahorita me regreso a eso. Por ejemplo, es de noche, ya de madrugada, y ya queremos pasarlo a insulina, y le vamos a poner la insulina basal, que puede ser intermedia, la NPH, o prolongada, la glargina, así como aprendimos a calcular la 0.1, 0.2, la glargina, por kilo, por día. Y las glucosas capilares que estaban cada hora, ahora se las vamos a poner preprandiales. Entonces ya se le pone su insulina y desayuna. Pensamos poner estas insulinas de acción prolongada cuando ya va a desayunar. Entonces se le pone, desayuna y se le empiezan a revisar las glucosas preprandiales. Y si la glucosa preprandial está alta, le vamos a poner otra vez insulina rápida, pero ahora subcutánea. ¿Cuánto le vamos a poner de insulina rápida? En cada hospital hay como tablitas o digamos, rangos de aplicación de insulina rápida subcutánea. Por ejemplo, que si está de 200 a 250, generalmente no le ponemos rápida subcutánea con menos de 200. Lo lógico sería menos de 180. Pero le cerramos en menos de 200. Porque además va saliendo de un descontrol agudo y todavía estamos como queriendo bajarle la glucosa más despacito. Entonces, si está en menos de 200, no le vamos a poner. Si está en 200 a 250, 4 unidades de 250. Así hay tablitas de 250 a 300, tantas unidades. Una forma muy sencilla y que pudiera ser universal es aplicar el 2% del resultado de la glucosa capilar si es igual o mayor a 200. Por ejemplo, si salen 200, ¿cuánto le van a poner si le van a poner el 2%? ¿Cuatro unidades? 4 unidades. 4 unidades. Entonces, por ejemplo, si ya está en 250, son 5 unidades. Si está entre 250 y 300, pueden ser 5 unidades, pero si ya está muy cerca del 300, 6 unidades. Muy cerca del 357, muy cerca del 408. Es el 2% del resultado de la glucosa capilar, si es igual o mayor a 200. Y uno puede decir, este paciente es muy vulnerable a las hipoglucemias, mejor le pongo el 1%. O no le está haciendo nada a mi insulina rápida, mejor le pongo al 3%. Pero en general no las arreglamos muy bien con el 2%. Y a la mañana siguiente, antes de que le pongan la insulina basal y de que desayune, paso y reviso las glucosas capilares de todo el día, de precomida, precena, claro, predesayuno, y a veces les tomamos a las 3 de la mañana cuando están aquí internados. Por ejemplo, ahorita los residentes están recolectando todas las glucosas capilares de los pacientes que andan regados por el hospital, de neuro, de hemato, de onco, que nos han pedido interconsulta. Entonces, si requirió rápida antes de cada alimento, le suben a la basal. Ya luego desayuna y lo siguen checando.
Y mañana tempranito se pasa otra vez, y si todavía está requiriendo, se le sube a la basal y se sigue vigilando. Y así todos los días, hasta que ya no requiere rápida, ya se ajustó la basal y a lo mejor le pusimos un bolo, por ejemplo, un esquema basal plus. Es decir, como está internado, le puedo ir ajustando diario su esquema y para que se vaya a casa. Cuando se va a casa, cuando las glucosas capilares ya no están saliendo altas o en términos generales es así, cuando ya las glucosas capilares no están saliendo altas y no está haciendo hipoglucemia. Y de todas maneras, cuando se va un paciente, lo citamos pronto, porque como cambia su alimentación y en casa hace muchas locuras, entonces hay que volverlo a ajustar. Ese es un esquema. Otro esquema es este. Por ejemplo, yo decido quitarle la bomba de infusión porque ya cumple los criterios a las 10 de la noche, pero ahí en ese momento no le puedo poner una basal porque no va a desayunar, a lo mejor ya no va a cenar. A veces les conseguimos algo, una gelatina, un yogurt, para ver que no vomiten, que ya estén tolerando bien la vía oral. Pero no le podemos poner la basal, generalmente se la ponemos en la mañana. Entonces, y todavía no, si acaso va a tener una colación, pero no va a desayunar, comer o cenar. Entonces lo podemos pasar a insulina rápida subcutánea sin basal. Y le vamos a tomar la glucosa capilar cada 4 horas. Esto lo hacemos en pacientes en ayuno, ¿sí? Glucosa capilar cada 4 y rápida subcutánea, si es necesario, cada 4, porque otra vez le voy a estar vigilando y si sale más de 200, le voy a poner el 2% del resultado de la glucosa capilar. Y ya para la mañana le pongo su basal, desayuna y hago la vigilancia con glucosas capilares preprandiales. Casi siempre salimos a este esquema, a este. Pero pudiera ser que saliéramos a este porque qué tal que hizo una cetoacidosis, porque suspendió su insulina y no, mejor les pongo otro ejemplo, porque tuvo un cuadro de abdomen agudo, eso lo hizo caer en cetoacidosis y apenas lo van a operar y lo tengo que tener en ayuno, entonces puedo pasar a este esquema. O simplemente, como les decía, porque suspendí la bomba de infusión a las 11 de la noche y va a desayunar hasta la mañana, entonces lo mantengo con glucosas capilares cada 4 horas. Y también eso me da chance a que si las glucosas capilares vuelven a elevarse 400, 500, me regreso a la bomba de infusión, ¿verdad? Si no va a volver a caer en cetoacidosis. Bueno, fíjense que estos dos esquemas son importantes porque son los esquemas que usamos en pacientes con diabetes, aunque no vayan saliendo de cetoacidosis o estado hiperosmolar. Es decir, por ejemplo, ahorita podemos ir a urgencias si llega un paciente con una neumonía y se va a internar. Cumple criterios de internamiento, pero sí está comiendo. Este es un esquema que le sirve. Insulina basal, glucosas capilares preprandiales y ajustes con la rápida si se descontrola. Tiene una neumonía y se interna el paciente, va a estar descontrolado. No va a estar en cetoacidosis o estado hiperosmolar, pero está descontrolado y así lo vamos controlando. Y le puedo ir subiendo la basal para que se descontrole menos y cuando ya está bien, a veces le bajamos otra vez un poco la basal.
Y si ese paciente por alguna razón no come, por ejemplo, están haciendo su internado y les internan en la tarde un paciente que el día siguiente lo van a operar de una funduplicatura. Entonces se tiene que quedar en ayuno desde las 10 de la noche. Si tiene diabetes no se deja así en ayuno ya silvestre hasta a ver cuándo, hasta después de la cirugía, ¿no? No. Se queda en ayuno y lo empezamos a vigilar con glucosas capilares cada 4 horas y si se le sube la glucosa le ponemos insulina. Si no se le sube no le ponemos. Y así va a llegar bien cuando lo anestesien, lo operen. Se le va a subir la glucosa por el estrés, pero ya se le va a subir menos. Y además lo pueden seguir vigilando. Dentro de quirófano lo vigila el anestesiólogo. Si ya es su anestesiólogo de confianza, ¿no? O ya conocen a los médicos que hacen el control de la glucosa en ese hospital, también le están haciendo sus glucosas capilares, o a lo mejor ustedes son los anestesiólogos, le tienen que estar haciendo sus glucosas capilares cada 4 horas. Ya se imaginarán que esto puede ser un desastre si estamos con colegas que no saben, que no estudian, que nunca estudiaron y que dejan silvestres a los pacientes con diabetes. Entonces estos dos esquemas los van a usar mucho, en pacientes con diabetes en ayuno y en pacientes con diabetes internados, pero que sí comen. O a veces el paciente ya es un adulto mayor, ya no es comelón, más bien ya no quiere comer y luego con la neumonía no quiere comer, pero sí come, pero a veces poquito, a veces mucho. Bueno, el estarlos vigilando con la glucosa capilar nos ayuda a no alocarnos y subir mucho la basal o a estar ajustando para que no estén hiperglucémicos. Eso disminuye los días cama, las infecciones intrahospitalarias y también la mortalidad. Estas son las complicaciones que les decía ayer. El edema cerebral, sobre todo en los niños, hipoglucemia por alocarnos y bajar muy rápido la glucosa y no poner un glucosado cuando llegamos a 250 en cetoacidosis o 300 en estado hiperosmolar y a veces también hipocalemia por no hacer caso a las indicaciones de, aún con potasio normal, poner potasio si el paciente está orinando bien. Muy bien. Les voy a decir rápidamente esto. Los pacientes con diabetes, no sé si tengan duda de lo que vimos ahorita. No, ¿verdad? Fíjense que algo padre del endocrino es que tenemos muy bien protocolizado todo, siempre hay instrucciones precisas. Los pacientes no se saben muy bien eso, de tal manera que siempre se hacen modificaciones sobre la marcha, pero todo está muy bien protocolizado y se pueden seguir muy bien unas guías como guías solamente, ¿verdad? Las guías a veces son para colegas que no estudian, que no saben fisiopatogenia, que no saben el tratamiento, pero las guías ayudan, aunque sí estudiemos y sí sabemos fisiopatogenia. Siempre hay una guía muy, muy precisa en la que seguir. Bueno, porque nosotros funcionamos con mucha lógica y con como que todo fríamente calculado. Siempre funcionamos así. Entonces en endocrino siempre queremos como simular el funcionamiento normal de determinada hormona. Bueno, miren, los pacientes con diabetes descontrolada pueden estar inmunodeprimidos y pueden tener también problemas de cicatrización. ¿Por qué? Así como se glucosila la hemoglobina, se glucosilan muchas proteínas
y se glucosilan las inmunoglobulinas y entonces disminuye su actividad como anticuerpos. Entonces se tiene una deficiencia humoral digamos, en la protección, ¿no?, que tenemos con anticuerpos. Pero también se va a glucosilar la pared de los macrófagos, de los monocitos y de los neutrófilos. De hecho, se les glucosilan no solo su pared externa, también sus proteínas internas, porque la glucosa entra y sale, ¿no? Y si entra y empieza a sobrar, se empiezan a glucosilar proteínas y se les alteran sus funciones. Por ejemplo, disminuye la diapédesis, la fagocitosis, la quimiotaxis, ya no alertan a las demás células T para actuar sobre un antígeno externo enemigo, ¿verdad? Y son pacientes, los pacientes con diabetes tienen más infecciones, con diabetes descontrolada, tienen más infecciones que los pacientes sin diabetes. Y tienen infecciones más raras y más severas que los pacientes sin diabetes. Esto es cuando está descontrolada por la glucosilación no enzimática de proteínas. Muy bien. ¿Quieren comentar algo de esto? ¿No? Bueno, vamos a pasar rápidamente a la nefropatía. Me voy a ir un poco rápido porque tenemos que ver nefropatía y algo de neuropatía. La nefropatía, les he comentado que es la causa más común de muerte en nuestro país y es la causa más común de insuficiencia renal crónica terminal, contando todas las otras causas de insuficiencia renal crónica terminal. Es como 1/3 de todos los casos de insuficiencia renal. Y miren, por ejemplo, más o menos 50% de los pacientes en hemodiálisis tienen diabetes. Y de estos la mayoría son diabetes tipo 2. Y en una diálisis peritoneal más o menos también la mitad tienen diabetes tipo 2. Pero es una complicación que no desarrollan todos. No se sabe bien por qué. Solo 20 a 40% de los pacientes con diabetes desarrollan insuficiencia renal. Parece que hay algunos factores de riesgo. El mejor identificado es la hipertensión. Es la hipertensión. Ese es el mejor identificado. Si alguien tiene diabetes y además hipertensión, es muy probable que desarrolle insuficiencia renal crónica terminal. Es más frecuente entre los diabéticos tipo 1 que entre los 2. Digo que entre la diabetes 2. Pero como hay muchísimo más pacientes con diabetes tipo 2, pues hay muchísimo más pacientes con insuficiencia renal en pacientes tipo 2. O sea, es decir, el tipo de diabetes podría ser un factor. La hipertensión es otro contundente. Comer dieta alta en proteínas, eso está un poco dudoso, pero pudiera ser. Y parecen influir factores genéticos, que no sabemos cuáles, ¿no? Bueno. En la fisiopatogenia va a participar obviamente el aumento de glucosa. ¿Se acuerdan que entre la glucosa y el piruvato, esa vía, ¿cómo se llama? Glucólisis, ¿verdad? Entre la glucosa y el piruvato está el gliceraldehído 3-fosfato. Y cuando hay mucha glucosa, esto se exacerba, ¿sí? Esto aumenta el ciclo de Krebs, aumenta la fosforilación oxidativa y se traba. Si forzamos la fosforilación oxidativa, la bomba de protones se traba.
Y entonces la vía se satura más. O sea, por estar saturada se trabó y luego, hagan de cuenta, si yo bloqueo aquí Félix Cuevas a nivel de insurgentes, todo Félix Cuevas se va a ver afectado, Universidad, Cuauhtémoc, Eje Central, Tlalpan, ¿no? Y la gente empieza a buscar vías alternas, ¿sí? Aquí el gliceraldehído 3-fosfato se va hacia glicerol, hacia síntesis de lípidos, glicerol, diacilglicerol, diacilglicerol, y se sube el diacilglicerol, que ya hemos visto que activa sinasas. Y una de las sinasas que activa es la fosfolipasa A, que participa en la síntesis de prostaglandinas. Aumenta las prostaglandinas y hay vasodilatación de la arteriola aferente. Aquí en el dibujito se ve mejor. Se dilata la aferente, también un poco la eferente, pero la eferente, como no es la que regula el flujo, aunque se dilate, no se dilata mucho. Y en un sistema de tubos hidráulicos, si yo aumento la entrada y no aumento la salida, aumento la presión. Si aquí fuera la única salida, aquí estaría aumentada la presión, como si tapo la manguera, ¿no? Pero en el glomérulo hay otras salidas, es la membrana filtrante, entonces aumenta la presión de filtración. Este aumento de la presión de filtración de forma crónica va a dañar el endotelio vascular, además de que empieza a haber glucosilación aquí de proteínas y se le cambian las cargas al endotelio vascular. El endotelio de la membrana basal glomerular tiene muchas cargas negativas y eso evita que saquemos proteínas porque se rechazan, ¿no? Por ejemplo, la albúmina no se sale porque se encuentra una carga negativa y se rechazan y se sigue. Pero si persiste la hiperfiltración y además hay glucosilación de proteínas, se pierden estas cargas negativas y empiezan a salirse las proteínas. Esos son de los primeros datos, que es lo que ahorita vamos a ver. Esta es la clasificación de Kadoki de la función renal, que se la deben de saber. Cuando vemos un paciente, debemos de ver su filtrado glomerular, por ejemplo, un paciente con diabetes, para saber qué medicinas le voy a dar. Por ejemplo, con menos de 15, ya no le voy a dar ni metformina, ni sulfonilureas, casi ninguna. De preferencia, inhibidores de la DPP4, como la vildagliptina, a mitad de la dosis, o la linagliptina, o la insulina. Con menos de 30 ya no voy a usar metformina. O sea, sí es muy importante saber el filtrado glomerular. Y no solo para los antidiabéticos, casi que para cualquier medicamento. Entonces, en la etapa 1 de Kadoki es la hiperfiltración, entonces el filtrado glomerular está en más de 90. Luego pasa una etapa que es medio desapercibida, porque el filtrado glomerular está entre 60 y 89 y eso puede ser normal. Y yo no sé si es por la edad, por la hipertensión o por la diabetes. A veces es solo por la edad. Esta etapa es un poco silente. Pero en la etapa 3 ya están en menos de 60, entre 30 y 60. Eso ya es patológico. En la etapa 4 están entre 15 y 30, eso ya es insuficiencia renal crónica, nada más le falta lo de terminal. Terminal es menos de 15. Entonces hay que cuidar a los pacientes para que no pasen a estas etapas. Lo primero que se tiene que hacer es control glucémico. Esta etapa de hiperfiltración es reversible. Si controlo a mi paciente, deja de hiperfiltrar y le disminuyo la probabilidad de avanzar.
en etapas. Miren, antes decían, los pacientes descontrolados se tardan 2 años en pasar cada etapa. Seguro porque estaban muy descontrolados. Ahora que ya no están tan descontrolados, pero están descontrolados, decimos, se tardan 5 años en pasar cada etapa. Si están descontrolados así casi silvestres, ¿no? Entonces se podría desarrollar en 25 años de evolución la falla renal. Bueno. Y luego clasificamos la albuminuria. La albuminuria vamos a decir que es normal excretar algo de albumina que se escapa por ahí cuando esté en menos de 30 miligramos por gramo de creatinina o menos de 20 microgramos por minuto. Usamos mucho esta porque puede ser en una orina parcial, ¿sí? Y esta es en orina de 24 horas. Y ya va a ser albuminuria cuando estén más de 30 o más de 20. Para decir que ya hay albuminuria verdadera, tenemos que tener por lo menos 2 muestras de 3, hagan de cuenta, 2 muestras positivas, pero a lo mejor tuvimos una negativa, una positiva y luego una positiva, o una positiva, una negativa y una positiva. 2 de 3, en 3 a 6 meses, ya decimos que tiene albuminuria. Y antes se decía entre 30 y 300 o 20 y 200, se sigue diciendo. Lo que ya no se dice es microalbuminuria. Esta sería como una primera etapa. No le decimos microalbuminuria porque no es albúmina chiquita, pero así se le decía antes. Y ya más de 300 o más de 200 ya es macro. No, pues no es una albúmina grandota. Esos términos ya no se usan, pero sí se sigue usando la división. Y se hace una combinación, miren. Esta combinación es de KDIGO y es así, KDIGO. ¿Qué digo? Lo que es lo siguiente. Se combina aquí el filtrado glomerular, como lo vimos, grado 1, 2, 3A. Nada más el 3, que es de 30 a 60, lo dividen en 2, de 45 a 59 y de 30 a 44. ¿Sí? Pero es, si quieren, aquí 30 a 60. Y es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Y luego lo combinan con la albuminuria. Menos de 30, que es normal, o de 3 miligramos por mola de creatinina. A2, entre 30 y 300, o 3 y 29, aquí no lo pusieron en microgramos, y A3 más de 300 o más de 30. Y se combina, es grado 3 a 2, ¿no? Y aquí viene el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica terminal. Miren, por ejemplo, cuando ya es grado 4 o 3, pero con excreción de albúmina importante, entonces ya está progresando insuficiencia renal. Y ahí debemos de pedir ya apoyo de un nefrólogo. Y lo mismo ya en el 4, porque ya la 4 es el preámbulo ya de la insuficiencia renal. Entonces, ¿qué significa tener albuminuria? Pues es un indicador temprano de nefropatía diabética, sobre todo en el tipo 1, porque en el tipo 1 estamos partiendo de una gente joven con función renal normal. En tipo 2, pues también es un marcador de desarrollo de nefropatía. Aunque a veces no sabemos si el daño fue más por la hipertensión o ya está siendo por la diabetes. Pero no es la fatalidad. En 40% de los tipo 1 hay remisión espontánea, sobre todo cuando está entre 30 y 300. Ya más de 300 ya está declarado. 30, 40, es decir, entre 30 y 300
si los controlamos bien, se les va a quitar. 30-40% por lo menos se quedan ahí, no progresan. Y la persistencia o la progresión a más de 300 augura insuficiencia ya renal, que la podemos hacer más lenta con muy buen control, sí, que la podemos acelerar si el paciente no se controla también. Y bueno, les he mencionado ya que tener albuminuria es factor de riesgo cardiovascular, es decir, ya tienen más riesgo de infarto. También les he mencionado que es por el daño endotelial, ¿verdad? Es un reflejo del daño endotelial y así están las coronarias. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tipi o no? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Como pueden ver, a los pacientes se les tiene que estar midiendo el filtrado glomerular cada año y la albuminuria cada año o más seguido si nos empieza a salir positiva. Fíjense que cualquiera de nosotros puede tener albuminuria en rango patológico, es decir, más de 30 o más de 20. Si nos sometemos a esto, si nos da fiebre, si hacemos ejercicio extenuante, si hay una infección de vías urinarias, si nos deshidratamos, por lo que sea, una gastroenteritis o perdidos en el desierto, si se tiene descontrol de la TA o descontrol glucémico. Es decir, cuando le pedimos al paciente la medición de albúmina y la interpretamos, hay que ver que no haya estado una de estas situaciones, porque esto puede dar albuminuria sin que sea daño renal. Por ejemplo, una infección de vías urinarias desepiteliza el epitelio de las vías urinarias y ahí van proteínas. Y bueno, todo esto también puede hacer que se filtren más proteínas o la deshidratación que conlleva unos de estos, desepiteliza el epitelio del tracto urinario. Entonces, fíjense que suele coincidir, por ejemplo, la hiperfiltración con la hipertensión. Digo, bueno, no es cierto, la función renal con la hipertensión, sobre todo en los tipo 1. Por ejemplo, en el tipo 1 va a estar en la fase de hiperfiltración la presión normal. En la fase silente, que ya bajó entre 60 y 90, también va a estar normal. En la fase ya de albuminuria temprana también puede estar normal. Pero un tipo 2 ya puede tener hipertensión desde antes porque trae el síndrome metabólico. Pero ya, bueno, en esta etapa, sobre todo en los tipo 1, aunque tengan la presión normal, ya podemos dar tratamiento con antihipertensivos, aunque la presión esté normal, a dosis bajas. Y para dar antihipertensivo a dosis bajas hay que pensar en los IECAS y en los ARA2, ¿sí? Porque con ellos, ya sea para controlar la presión o a dosis bajas, no tanto para bajar la presión porque el paciente no está hipertenso, ¿sí? Disminuyen la presión de filtración, disminuyen la excreción de proteínas, disminuyen la progresión a otras etapas y los IECAS han demostrado incluso que disminuyen la mortalidad. Los ARA2 no lo han demostrado, pero es probable que también lo hagan. Es decir, inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona para
disminuir la progresión a la siguiente etapa. Si es por hipertensión, pues se da la dosis que se necesite para controlar la presión. Si la presión está normal, se da una dosis bajita. Ya para la albuminuria persistente se sube más la presión porque ya está teniendo problema el paciente para excretar el agua. Y ya la insuficiencia renal se le sube todavía más porque además ya hay arteriolosclerosis de la arteriola aferente y está estimulada la renina todo el tiempo, es una hipertensión hiperreninémica. Pero así está más o menos la evolución. Entonces, como les decía, hay que estarles midiendo a los pacientes con diabetes tipo 2 la albúmina, como quieran, si quieren albúmina creatinina, albúmina fraccionada para medir en microgramos por minuto, y el filtrado glomerular desde el momento del diagnóstico y luego cada año. Y en los tipo 1 lo mismo, pero después de 5 años de evolución, porque sabemos que los primeros 5 años, sobre todo si no son hipertensos, no va a aparecer la nefropatía, tampoco aparece de la nada. Y como de los tipo 1 siempre sabemos cuándo empezaron, les podemos contar 5 años. De los tipo 2, sabemos cuándo se diagnosticó, pero no sabemos realmente cuándo empezó a tener problemas con la glucosa. Esto es muy preguntable en todos los exámenes. Se les mide albúmina y filtrado glomerular cada año a los tipo 2 y cada 5 años. Digo, no es cierto. Y a los 5 años y luego cada año a los tipo 1. Y ya saben las metas de presión, ayer las vimos. Aquí nomás están así muy generales, pero también depende del riesgo calculado en la calculadora de riesgo. Esta es la fórmula para calcular la depuración de creatinina. Déjenme ver ahora. Que ya ni la copien porque ya no usamos eso. Bueno, a veces yo lo llevo a usar, pero nomás para checar, porque me llega el paciente con orina de 24 horas, entonces ya es instintivo hacer el cálculo, ¿no? Es la orina, el volumen entre 1440, que son los minutos en 24 horas, por la creatinina urinaria entre la sérica, y así sacó la depuración de creatinina. Y esta es la fórmula del CKDEPI. No sé si lo llegaron a hacer en la consulta, calcular el CKDEPI, ¿no? También, sí, a algunos les ha de haber tocado, ¿verdad? Es una calculadora de riesgo. No es de riesgo, es una calculadora de CKDEPI. Si ustedes googlean CKDEPI, cálculo de CKDEPI, ya viene para llenar, porque esta es la fórmula, miren. Si lo tuviéramos que hacer en consulta, yo les tendría que decir, a ver, nadie hable, voy a sacar mi calculadora científica y voy a hacer el cálculo, y si me distraen, me voy a equivocar. Entonces, para no hacer todo esto, se calcula el CKDEPI en la calculadora o el MDRD. En los diabéticos nos recomiendan que calculemos el CKDEPI. Entonces, ustedes pongan en Google cálculo de CKDEPI y ya ahí viene. Está bien fácil. Y este es el tratamiento. El tratamiento siempre va a ser control glucémico. Muchas veces nos vamos a ayudar de un nefrólogo, sobre todo etapa 4 y 5. Pero todo lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros hacemos control glucémico, no va a llegar a etapa 4 o 5. Para la etapa 1, control glucémico. Para la etapa 2, que no está aquí porque es medio silente, control glucémico. Para la etapa de albuminuria, que a veces coincide con el grado 3 de KDIGO o de KDOQI, es control glucémico y, como les decía, antihipertensivos a dosis bajas, porque a veces
todavía están normotensos o a la dosis que se requiera para controlar la presión si ya son hipertensos. Y son IECAS o ARA2. En la etapa 4 ya están al borde de la insuficiencia renal. Ya sería esta, ¿no? Les voy a poner la de Cadigo. En la etapa 4, ¿sí? Sobre todo si ya tienen albuminuria de más de 300 miligramos por gramo de creatinina, ya están a un borde de la insuficiencia renal. Si no tienen albuminuria o la tienen en rango menor, es muy buen momento para actuar y controlarlos perfectamente bien, pero de todos modos hagan de cuenta que si aquí se me infarta, se descontrola mucho, le hacen su cateterismo con medio de contraste, luego ya salen en etapa 5. Casi no usamos estudios de contraste en los pacientes con diabetes porque esos minutos en que pasa el medio de contraste y se distribuye, sustituye al flujo renal de la sangre. Entonces se daña el riñón. O si hace un estado hiperosmolar y está oligúrico 12 horas, de la etapa 4 pasa a la 5. O sea, ya hay que tratar de no estar en 4 porque ya nomás se da un brinquito fácil a las 5. Entonces, es mejor no llegar a eso, pero si ya llegamos, es decir, andamos como por aquí, tiene que hacerse un estricto control glucémico, estricto control de presión y de lípidos, restringir un poquito los azuados, es decir, las proteínas, y a veces ya hay que empezar diuréticos, calcio, calcitriol, porque en la etapa 5 ya hay que usar diálisis o hemodiálisis. Esta etapa, fíjense que ya es como un enfermo. Yo siempre les digo a los pacientes con diabetes, si se controla bien es como si estuviera sano. Pero ya en la etapa 4 ya no les digo eso, ¿verdad? Y a veces se me mueren antes del infarto o llegan a la insuficiencia renal. Cualquier cosa luego ya los hace caer en la 4, en la 5. Bueno, nos quedan 7 minutos y les voy a decir las cosas más importantes de la neuropatía. De la nefropatía lo más importante para nosotros es estar vigilando la evolución de las etapas y estar así ya como médicos, ¿no? Si hacerle su albuminuria, su filtrado glomerular, se le calcula y estar sobre el control de glucosa, de la presión, de los lípidos, sobre todo de la glucosa y la presión. Y bueno, la polineuropatía, esa es mucho más frecuente, casi que ser diabético descontrolado ya van a tener polineuropatía. Y esta es la polineuropatía más frecuente del paciente con diabetes. La polineuropatía simétrica distal mixta de predominio sensitivo. Van a tener alteraciones en la sensibilidad. Y siempre les digo, les duele lo que no les debe de doler y lo que les debe de doler no les duele. Porque van a evolucionar de hiperestesia, en donde les duelen mucho las piernas por cualquier cosa, hasta sin ningún estímulo externo, les duele. Pero, por ejemplo, en la noche no pueden dormir porque el roce con las sábanas lo sienten como fuego, como alfileres, como tijeras que se clavan. Ahí, como es muy sensitivo, como esta neuropatía es sensitiva, es muy subjetiva y se presta a que los pacientes nos digan cosas raras y el que colegas que no saben, está diciendo tonterías, ¿no? Y no les hagan caso, está medio loco. Pero sí,
sí les está doliendo, sí están sintiendo cosas raras, pues, pero cada paciente lo dice diferente. Y hay unos muy dramáticos y otros que muy objetivos, pues me duele como que me arde. Y otros, es que mis sábanas son de fuego, o están destiendo la cama y reviso si no hay alfileres, agujas, algo que pique, animales, insectos. Bueno, de eso evolucionan a hipoestesia y luego anestesia a lo largo del tiempo. Todas estas cosas son ascendentes, empiezan en la punta de los dedos y van subiendo por la pierna a lo largo del tiempo. Son progresivas y son más en extremidades inferiores y en la noche lo sienten más. Esa es la neuropatía sensitiva. Y ahí les divido a los pacientes como en dos, unos así como muy doloroso, muy ardoroso, muy lacinante, y otros en donde que es más bien entumido, dormido, frío, el hormigueo de como cuando se duermen las piernas, ¿no? O una mano, así, ese hormigueo que se siente, pero imaginen sentirlo todo el tiempo. Y del 1 al 10, siempre hay que interrogar, aunque no sea dolor, por ejemplo, esto entumido del 1 al 10, ¿cómo lo siente? ¿Apenitas, poquito o mucho? Y ya nos van a decir, es como una escala análoga, pero no tanto del dolor, sino de lo que sienten. Y hay que ponerlo en las notas para poder ver si nuestro paciente mejora, empeora o está igual. Y luego tienen una neuropatía. Bueno, antes de eso, sí llegaron a ver cómo se exploran las extremidades inferiores, ¿no? En consulta, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo. Por lo menos una vez al año hay que ponerse guantes y revisar muy bien todo. Luego hacer el monofilamento, hacer los reflejos, ¿verdad? Estos son los puntos de sensibilidad que se evalúan, y con uno que no esté, con uno que no sienta nada, ya es positivo. Este monofilamento es así. Y la presión adecuada es ponerla en el punto y que se flexione tantito el filamento. ¿De acuerdo? Y luego se hace el diapasón. Esta es la neuropatía más frecuente, la sensitiva combinada con la motora, ¿sí? La motora más frecuente da leve disminución de la fuerza muscular, casi el paciente ni lo siente, y leve hipotrofia muscular, que se va a manifestar en el pie. Ya no pueden estar los dedos extendidos, sino que si ponen su mano aguada, se queda como medio flexionada, ¿no? No es que la tengan en flexión, pero se queda así. Igual los pies se quedan así, miren, como en garra. Ver esto, ya decimos que es neuropatía motora. Y el problema de la neuropatía motora no es que se vea así un poco extraño el pie, sino que empieza a haber puntos patológicos de apoyo o de presión, porque ya no se distribuye todo el peso en todo el pie, en toda la región plantar, sino que va a dar a la cabeza de los metatarsianos, aquí, y se empiezan a hacer puntos patológicos de apoyo, que luego son hiperkeratosis. Este es un pie diabético. Además quiere decir que ya no siente bien. O sea que ya se le mezcló la neuropatía sensitiva en la etapa de hipoestesia o anestesia. Y se hacen estas hiperkeratosis que luego pueden evolucionar a úlceras y luego evoluciona al pie diabético. Y estas
estas lesiones se hacen por el roce. Como los dedos están flexionados, roza con el zapato. Entonces, ya la definición de pie diabético sería esta, como de este señor. Es una extremidad con puntos patológicos de apoyo o presión y alteraciones en la sensibilidad. Esto ya es pie diabético. Antes pie diabético era que llegara el pie negro con un exudado purulento, fétido, ¿no? Pero ya sabemos que si ya tiene esto, corre el riesgo incluso de amputación. Entonces, se empieza a trabajar desde estas etapas, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieren comentar algo, chicos? Ha sido un placer ser su teacher. Yo espero que hayan aprendido mucho, que les sirva mucho para ver a sus pacientes